En esta oportunidad vamos a hablar sobre la ampliación de la participación política en Argentina entre 1916 y 1930. A lo largo del siglo XIX, en Europa se fue desarrollando un sistema político caracterizado por la división de poderes y sujeto a sistemas electorales que restringían la participación electoral a una minoría. Esos sistemas electorales se fueron modificando con especial énfasis en el último cuarto del siglo XIX, abriendo paso al sufragio universal masculino, aunque en Nueva Zelanda ya se incluía el voto femenino, que a principios del siglo XX también adoptaría Noruega. Los cambios en las prácticas comerciales incrementaron la presión obrera. A lo largo de la centuria, por efecto de la revolución industrial, se había vuelto insoportable la explotación obrera en las ciudades industriales. Esos trabajadores no tenían ningún derecho, trabajaban 16 horas por día, en forma insalubre, con salarios en niveles de subsistencia. Frecuentemente morían en accidentes de trabajo, no contaban con ningún tipo de seguro ni cobertura, y si llegaban ancianos, morían en la indigencia. A fines del siglo XIX, las reformas electorales estimularon a muchos socialistas a fundar partidos políticos socialdemócratas. Renunciaban a la idea de la revolución marxista para participar en el sistema político, compitiendo por bancas en las cámaras legislativas. Procuraban modificar las condiciones de la clase trabajadora a través de la legislación. La socialdemocracia fue particularmente exitosa en Francia, en donde los legisladores socialistas impulsaron leyes protectoras de los trabajadores. En Argentina, desde mediados del siglo XIX, regía un Estado de Derecho viciado por el fraude electoral, dominado por una élite conservadora que subordinaba el funcionamiento estatal a sus propios intereses. En 1891 se fundó la Unión Cívica Radical, el primer partido orgánico del país, al establecer su representación y funcionamiento en una carta orgánica. La UCR o Partido Radical fue fundado por dirigentes pertenecientes a la élite ilustrada del país que cuestionaban el fraude electoral y reclamaban transparencia institucional y electoral. Contaban principalmente con el apoyo de algunos grupos universitarios y de productores agrarios originados de la inmigración europea. En Argentina, a los extranjeros les cuesta entender por qué el radicalismo argentino es moderado, cuando en el mundo este término se refiere sobre todo a sectores antisistema. Sucede que el radicalismo fue radical antes de la reforma electoral Sáenz Peña de 1912, que aseguró en el país el sufragio universal masculino, secreto, y el reconocimiento de las minorías electorales. Desde entonces, es un partido que defiende el Estado de Derecho, la división de poderes, la transparencia electoral e institucional, la libertad de expresión, inspirándose en los sectores moderados de la Revolución Francesa de 1789.
En cambio, con respecto al modelo económico, desde sus orígenes existe en el partido una pluralidad de posiciones. Ahora bien, con el radicalismo en el gobierno quedaron planteadas dos cuestiones importantes con respecto al funcionamiento de la democracia liberal, que son el financiamiento de los partidos políticos y el gasto público. En el primer caso, el líder radical Hipólito Yrigoyen advirtió la necesidad de contar con dinero para financiar el funcionamiento del partido. Dedicó largas décadas de su vida a invertir en producciones agrícolas y ganaderas que le permitieran contar con un respetable patrimonio en estancias. Su vida fue de una suprema austeridad y consumió ese patrimonio en la financiación del partido. Esa austeridad y transparencia caracterizó a muchos dirigentes radicales, casos raros en la Argentina, que dejaban la función pública pobres, habiendo llegado a ella siendo personas pudientes. Sin embargo, desde el gobierno, el radicalismo construyó su maquinaria electoral repartiendo cargos públicos entre sus partidarios. Es decir, que la financiación pasó a ser estatal y no privada, convirtiéndose en un partido clientelista con el consecuente aumento del gasto público. Al mismo tiempo, el presidente Sarmiento en el siglo XIX había demostrado que el aumento del gasto público también podía utilizarse para desarrollar la infraestructura del país y facilitar el acceso de la población a la educación pública. La consecuencia había sido una pesada deuda pública que desde entonces llevó a la élite política a cuestionar un alto gasto público. El radicalismo retomó la tradición de Sarmiento de recurrir al gasto público para distribuir indirectamente la riqueza. Para entonces, en Francia, la bancada socialista venía impulsando reformas sociales que mejoraban las condiciones de vida de la clase trabajadora, y en el Reino Unido, el Partido Liberal había promovido leyes que constituyen el principal antecedente del estado de bienestar que propondría en los años 40 el economista liberal británico William Beveridge. Pronto, la cuestión sería, ¿cuál es el límite del crecimiento del Estado? Dado que el aumento del gasto público repercute en el sistema contributivo. En el caso del radicalismo, contó en parte con el apoyo obrero, sector social el que benefició, pero sin avanzar en reformas tan amplias como la británica. El problema era que en Argentina era muy baja la sindicalización. En el Reino Unido, la reforma social se apoyó en la negociación colectiva de trabajo, con sindicatos representativos, sobre todo de los trabajadores especializados, comprometidos con la lógica de la negociación en lugar de la confrontación, en un país en el que incluso existe un partido laborista. En Argentina, esos métodos eran inaplicables por la falta de representatividad de los sindicatos, que además estaban enfrentados entre sí. Esto se puso de manifiesto durante la Semana Trágica de 1919. Mientras el ministro Elpidio González negociaba el cese de la huelga con los sindicatos, ofreciéndoles beneficios que los talleres metalúrgicos Bacena tuvieron que conceder por imposición estatal,
los sindicatos antisistema recrudecieron la violencia, levantando la bandera de la revolución. El resultado fue una trágica represión que contrasta con los beneficios que consiguieron los trabajadores después de la Semana Trágica. Esos beneficios no fueron fruto de la lucha obrera, sino de la presión estatal sobre la empresa. Beneficios que los trabajadores hubieran recibido sin lamentar muertes, si los sindicatos revolucionarios hubieran aceptado la lógica de la negociación. Habría que esperar a la década del 40 para que el coronel Perón sindicalice masivamente a la clase trabajadora y desde el Estado le conceda algunos de los beneficios del Estado de Bienestar británico a cambio de una obediencia incondicional a su persona y la renuncia a la revolución. Tras la caída de Irigoyen, en los años 30, se perdió la transparencia institucional en la Argentina, pero desde entonces sigue siendo hasta hoy cuestiones no resueltas en el país el financiamiento de los partidos políticos y el alcance del gasto público. Es todo, muchas gracias.